Hola a todos. Esta semana no vamos a hacer ningún proyecto. Así lo hemos decidido. No vamos a hacer ni un tipo de partida de almendras, ni una mesa en tensividad, ni un plato torneado. Esta semana nos vamos a tomar una cervecita y un descanso. Que bien lo merecemos. Que no, hombre, que no. Que sí tenemos un proyectito preparado para vosotros. ¿Sabéis qué es? Pues sí, pues lo había adivinado mucho. Un abridor. Un abridor que hemos hecho en madera de nogal con una arandelita, con la CNC y lo demás lo hemos terminado todo a mano. Así que, si queréis saber cómo hemos hecho este abridor, quedaros a ver el vídeo. Ah, y se me olvidaba, soy Carlos Luna y esto es Hecho en España. Bueno, pues para hacer nuestro abridor vamos a usar los materiales súper básicos. Una arandela de 6 a la ancha, un tornillo de 3x20 y un trozo de madera de nogal. Un trozo de madera de nogal a la que le hemos buscado el centro aquí, trazando dos diagonales, le hemos buscado el centro y haremos nuestro abridor. Lo cortaremos con la CNC y luego lo terminaremos toda la parte de arriba a mano, con escofina y lija. Así que vámonos a la CNC directamente, cortamos, hacemos los cajeados para la arandela y luego ya volvemos aquí al taller y vemos cómo lo terminamos. Bueno, pues aquí tenemos nuestro programa donde hemos diseñado ya el diseño de nuestro abridor. Hemos hecho un círculo más grande donde iría, digamos, la tapa del botellín o de la botella que queramos abrir. Aquí un huequecito pequeñito, un redondelito pequeñito donde va la arandela de 6 que hemos explicado ahora mismo allí en el taller. Y el tamaño, tenemos aquí simulado en blanco el tamaño de nuestra pieza de madera de nogal que tenía 50 de ancho por 122 y por 34 de grosor, ¿vale? Entonces, vamos a trazar tenemos aquí las dos trayectorias de las dos cajas, de la caja grande y de la caja pequeña. Y ahora vamos a hacer la trayectoria de la caja del perfilado exterior. Para ello, iríamos a la herramienta aquí de corte. Haríamos un corte por fuera de 34 milímetros, que es el tamaño, el grosor de nuestra pieza de madera. Y ahora añadiremos aquí unas pestañas. Pondríamos una aquí para cuando corte no se quede suelto del todo la pieza, como ya he explicado en algún otro proyecto de CNC, y tengamos riesgo de que podamos romper nuestra broca. Así que vamos a calcular esta trayectoria, se quedaría así. Esto es una recreación en 3D, como siempre digo. Vamos a ver cómo quedaría los cajeados y el corte final. Le damos que simular. Ahí veríamos el movimiento de la broca. Haría el cajeado pequeño y el cajeado grande. Y ahora ya cortaría toda la parte exterior de nuestro abridor. Lo llegaría a traspasar. Vemos aquí se observa una pestañita pequeña. Aquí otra pestañita pequeña y otra pestañita pequeña aquí, para que no se suelte la pieza de nuestra mesa de trabajo. Así que esta es la pieza que vamos a hacer la CNC. Luego ya, como he comentado antes, la terminaremos por la parte trasera con las escofina y el entalle a mano, con escofina y lija, que no sea todo máquina lo que hagamos en este proyecto. Y poco más. Así que vamos a coger nuestros códigos estos, los pasamos al ordenador de la CNC y montamos la pieza y la fresamos. Así que vámonos para la CNC. Bueno, pues ya tenemos nuestra pieza de nogal montada sobre nuestra base. La hemos pegado con cinta doble cara, una cinta buena de calidad. Vamos a tomar la altura de la broca. Tenemos centrado en el eje X y en el eje Y. Vamos a tomar la altura de la broca automáticamente. Ahí lo tenemos, ahí ya sabe nuestra máquina, sabe a la altura que está la broca de nuestro material. Tenemos cargado allí nuestro código G, lo vemos ya aquí arriba a la derecha, lo vemos aquí, los dos cajeados, así que vamos a darle funcionamiento a la máquina y hacer los cajeados de nuestro abridor.
Bueno, pues ya he terminado el cajeado con la broca de 6 milímetros. Vamos a cambiar la broca de 3 para realizar el corte exterior, como vimos en el ordenador. Y ahora continuamos. Bueno, pues ya hemos cambiado la broca a una de 3 milímetros. Hemos ajustado también la altura automáticamente con nuestra planchora y nuestro sensor. Así que tenemos cargado también el código G en el ordenador del corte exterior. Vamos a darle marcha. Pues aquí tenemos ya nuestro abridor, ya he quitado los recortes que le ha sobrado de la CNC con nuestro cajeado. Tenemos nuestra forma ya hecha, así que ahora vamos, como dijimos al principio del vídeo, con escofina y lima a hacer una forma un poquito más bonita, más que se agarre mejor. Haremos una cosita así, por aquí así. Toda esta parte de arriba pues la comeremos con la cocina, redondaremos un poco las esquinas, así que vamos al lío, que aquí hay trabajo manual. Bueno, pues ya tenemos la forma hecha más o menos más estilizada con la cocina, ya es más fácil de agarrar, más bonito. Vamos aquí. Ahora ya hemos acabado con la cocina, se queda muy vasto, como se ve, pues vamos a darle con la lija y luego ya mastarle un poquito a los bordes, con la lija y luego con la lima, quiero decir, perdón, y luego ya con la lija le acabaremos de dar un acabado fino por todas las caniculas por aquí dentro, le acabaremos de mantener un poquito de filo con la lija y lo terminaremos, así que vamos a la lija. Bueno, pues ya lo tenemos también con la lija dada. Se ha quedado bastante mejor. Ya le hemos quitado las marcas de la escofina. Así lo tenemos lijado ya. Lo tenemos al tamaño que deseamos, más o menos, que es un tamaño muy más manejable. Ahora ya, lija. Vamos a pasarle varios granos de lija. Empezaremos en 80 y acabaremos en 400, así por todo, ya por abajo también, las filas esto. Vamos a terminarlo, a repasarlo bien y a darle un buen acabado.
Bueno, pues aquí tenemos ya súper bien lijado nuestro abridor. Le hemos dado que elija hasta 400 al final. Se ha quedado súper bien con la forma que deseábamos. Esta forma así un poquito inclinada. Le hemos matado este filito de abajo. Es súper ergonómico, se agarra muy bien. Así que vamos a darle un poquito con alcohol para quitarle todos los restos de serrín que tenga. Fijaros la vista que tiene este nogal. Pues ahí lo tenemos limpio. Cuando se evapore el alcohol, le pongo unos guantes, le vamos a dar simplemente aceite de linaza. Nada más que aceite de linaza hervido a este con un secante. Le vamos a dar una capita, lo dejaremos que lo tome bien la madera y seque y luego le daremos quizá otra segunda pasada. Ya tenemos secado el alcohol bien, así que vamos a echar una capa generosa de aceite de linaza. Ahora que retiramos el resto con un trapito. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, que tome el aceite bien la madera y si en todo caso luego quisiéramos, pues le daremos una segunda mano, ya según veamos cómo queda. Así que esperamos que seque y terminamos de montarle ya nuestro abridor. Montar la arandelita. Bueno, pues ya tenemos nuestro abridor aquí ya con nuestra capa de aceite de linaza. ¿Veis cómo brilla? Ha quedado muy chulo. Ya solo nos quedaría hacer un pequeño taladro aquí para meter el tornillito que dijimos en la presentación de 3,5 de la arandela. Así que vamos a presentar la arandelita en nuestro abridor aquí. Marcamos donde irá el pequeño taladrito. Le vamos a hacer el pequeño taladro aquí. Le llevamos, cambiamos el portabrocas por el atornillador. Ahí tenemos el agujerito. Ponemos la arandela, la punta. Ahí tenemos ya nuestro abridor terminado, así que esperadme, voy al frigorífico a por una cervecilla y la vamos a probar. Ya estamos aquí con nuestro botellín, vamos a ver si funciona el abridor que hemos hecho. Pues, a las 1000 maravillas. Pues, a vuestra salud. Si os ha gustado el proyecto de esta semana, pues como siempre, suscribiros, seguid las redes sociales aquí abajo y nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo. A ver qué inventamos para la siguiente. Venga, un saludo, hasta luego.